En el mundo y en Colombia, los híbridos se están volviendo cada vez más comunes y, en los últimos años, la aparición de diferentes tipos ha generado confusión no solamente entre la gente, sino en la legislación y en los beneficios que algunos países les dan por tratarse, en teoría, de vehículos menos contaminantes. Aquí no los vamos a terminar de confundir con tecnicismos complejos y les mostraremos de una forma más fácil los tres tipos de híbridos que, a la fecha, existen en el mercado, para que sepan elegir y para que sepan verdaderamente cuáles les darán beneficios en términos de consumo y emisiones. ¡1! Mild Hybrids o híbridos ligeros. Bueno, la clave con un mild hybrid como este vehículo, y no hablo solo de marcas, hablo de los mild hybrid en general, es que no es posible que se muevan únicamente en modo eléctrico. ¿Por qué? Porque ese motor eléctrico, por decirlo así, en los mild hybrid, es más bien un generador que va acoplado al cigüeñal del motor de combustión y reemplaza el encendido y el alternador. En ese caso, las diferencias en consumo realmente no son tan grandes, porque al no poderse mover en únicamente modo eléctrico, entonces el motor de combustión está funcionando todo el tiempo, tanto en las fases de arrancada como a bajas velocidades. Lo que consigue un mild hybrid es mayor eficiencia del sistema start-stop, y este generador pues también asiste en etapas de aceleración, lo que también pasa en un híbrido normal. El motor eléctrico sirve como un asistente en etapas de aceleración. Así, las diferencias reales en la práctica de consumos no son tan grandes. Puede que se refleje alguna diferencia contra un vehículo convencional, pero en relación a un híbrido auténtico, porque es que así los llamo, un híbrido auténtico y un mild hybrid, un mild hybrid no debería ser considerado un híbrido como tal. Entonces esas diferencias de consumo son mínimas, realmente son mínimas o imperceptibles. Como ejemplo les voy a poner algo. Esta camioneta, que es de un amigo a quien por cierto le agradezco el préstamo, está haciendo 29 kilómetros por galón, y eso porque mi amigo es muy eficiente en su manejo. Si estuviera manejándola yo, por ejemplo, en estas condiciones de manejo urbano, estaría haciendo 25, 21 kilómetros por galón, que es el consumo normal para un motor de 6 cilindros con turbo en estas condiciones. Debido a eso, a que las diferencias de consumo son tan imperceptibles con respecto a un vehículo normal, entonces un híbrido ligero o un mild hybrid no debería ser considerado en la misma categoría, ni por equivocación, que un híbrido convencional, que un plug-in hybrid, y mucho menos que un eléctrico, porque mucha gente los mete en el mismo saco, incluida la misma ley en países como este a la fecha, o que países como España, incluso México, que les dan los mismos beneficios a un mild hybrid que hace 21 kilómetros por galón en ciudad, que a un híbrido que se hace consumos verdaderamente bajos, o que un híbrido plug-in que hace consumos incluso aún más bajos. Entonces esa es la clave con los mild hybrid, que no deberían tener los mismos beneficios a los híbridos convencionales. Un mild hybrid aprovecha mejor las inercias para apagar el motor de combustión cada vez que puede, y en motores turbo ayuda a una respuesta más pareja desde el arranque. Este tipo de tecnología será norma en vehículos convencionales, de ahí también la importancia de no ponerla en la misma categoría a los híbridos auténticos. 2. Híbridos convencionales o no enchufables. A los híbridos convencionales, de hecho este es casi el pionero, porque fue el Prius el primer híbrido, poco después llegó el Honda Insight. Y a estos híbridos convencionales muchos les critican que la autonomía en modo eléctrico, porque un híbrido convencional sí se puede mover únicamente en modo eléctrico, es justamente la idea, es que esa autonomía es de unos 5 kilómetros más o menos, por mucho. Es verdad que no es mucho, pero para el manejo urbano
y entre los ciclos de regeneración en que se vuelve a cargar la batería que alimenta el motor eléctrico, que son desacelerando y frenando, se aprovecha esa energía porque esto es un híbrido convencional y no un plug-in. Eso es más que suficiente para ahorrar muchísimo combustible en las fases más críticas en donde más consume un automóvil. ¿Cuáles son esas fases? Arrancando y a bajas velocidades en ciudad, arrancando, parando, arrancando, parando. Ahí es cuando un híbrido funciona en modo eléctrico y a relativas bajas velocidades mientras mantenga la carga, y por lo general mantiene la carga, entonces entra ese motor eléctrico y funciona la mayoría de las veces, o procura funcionar la mayoría de las veces. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que eso es más que suficiente para que los consumos sean más que buenos. Por poner un ejemplo, y me disculparán antes que nada los problemas de sonido gracias a este clima bogotano que nunca perdona, es que este carro está haciendo más de 60 kilómetros por galón. Muchos dirán, ay sí, yo tengo un Spark que también hace 60 kilómetros por galón en ciudad, o yo tengo un Twingo que hace más de 60 kilómetros por galón en ciudad. Pero ¿cuál es la diferencia? Que esto es un sedán de 4,5 metros de largo, más estable, más amplio, más equipado, más rápido, más todo que un carro pequeño de ciudad. Entonces estamos obteniendo los consumos de vehículos muy pequeños, pero un carro con toda la seguridad y con todas las comodidades, pues que implica un segmento mayor. Ese es el punto de un híbrido convencional como este Corolla, que es un muy buen ejemplo al tener lo que es la mecánica híbrida del Prius. No todos los híbridos convencionales son igual de eficientes como este Toyota que ven, ya sea por la escasa capacidad de la batería o por un modo eléctrico que no actúa tan seguido como debiera. Pasaba por ejemplo en la Nissan X-Trail pasada, que no se vendió en Colombia, o en la Infiniti QX60, cuyos consumos reales solían ser iguales o peores a los de la versión V6 normal. 3. Híbridos plug-in o enchufables. Bueno, ¿qué pasa con un híbrido plug-in o enchufable? Como su nombre lo indica, efectivamente la batería que alimenta el motor eléctrico se puede recargar enchufando el carro a la red eléctrica. Pero hay más ventajas. Uno, la batería es de mayor capacidad y por ende de mayor autonomía. Así que esa misma batería con mayor autonomía, que en este caso es de 60 kilómetros en modo eléctrico, que suena poco, pero para un uso urbano, para hacer vueltas, para un trayecto a una oficina a diario es más que suficiente. Esa batería también implica un motor más potente, un motor eléctrico más potente, más bien. Así que en ese mismo modo eléctrico el vehículo puede desplazarse a mayores velocidades, incluso a velocidades de autopista, 120, 130, 140 kilómetros por hora solo con el motor eléctrico. Ese motor eléctrico también sirve de gran ayuda para el motor de combustión principal. Aquí hay un 2 litros turbo con 184 caballos, entonces sin la batería y sin el motor auxiliar eléctrico que está entre el motor de combustión y la caja, tenemos 184 caballos, más el motor eléctrico son 292 caballos. Entonces, un plug-in hybrid, un híbrido enchufable, es el efecto de un híbrido amplificado en cuanto a autonomía, en cuanto a desempeño y en cuanto a economía. ¿Por qué? Porque estuvimos haciendo muchos trayectos urbanos en este 330e y el consumo promedio es un número que mucha gente no se va a creer, pero es real, porque el motor de combustión casi no se utilizó. Se utilizó durante unos pocos segundos o durante unos pocos minutos incluso, y fue de 102 kilómetros por galón. Y eso porque le di un par de acelerones fuertes en un par de tramos. De lo contrario, el consumo habría sido nulo. Esa es la ventaja de un plug-in hybrid. Uno lo puede conectar, también se puede recargar de la forma tradicional como un híbrido,
normal, es decir, con desaceleraciones o frenadas, pues regenera energía que la manda hacia la batería. Y también, si uno se le acaba la autonomía y no hay dónde conectarlo, uno está en carretera, uno presiona un botoncito y destina parte de la energía del motor para que actúe como generador y cargue esa batería. Y esa gasolina que uno se gasta cargando la batería no es más que la que uno se ahorró moviéndose en modo eléctrico. Entonces los plug-in hybrid realmente son como la mejor transición entre un vehículo de combustión y uno eléctrico. ¿Por qué? Porque pueden funcionar perfectamente en un país con poca infraestructura, pero dentro de un recorrido planeado y teniendo idealmente un cargador en casa, no pasa nada. Uno puede moverse en modo eléctrico la gran mayoría del tiempo en el día a día. Es más, conozco clientes de estos vehículos que el tanque de gasolina les duró 6 meses. Entonces ahí se pueden hacer una idea de lo buenos que son los plug-in hybrid. Desventajas, realmente hay pocas. Tenemos menos baúl porque en algún lugar se tiene que poner esa batería. Y el peso aumenta, por supuesto. Entonces estamos en un BMW Serie 3 de 1800 kilos, que es el peso de un Serie 5. Pues tiene que haber un sacrificio. Pero son más ventajas que desventajas realmente. Si uno descuida la carga de la batería que alimenta el motor eléctrico o si se hace un recorrido muy largo en carretera, el consumo aumentará a niveles más convencionales, aunque aún eficientes para la potencia y el peso. Agotando la pila y exigiéndolo mucho en días de montaña, el 330e nos hacía unos 38 km por galón. Para finalizar, les dejamos un listado a marzo de 2021 de los híbridos convencionales, híbridos enchufables e híbridos ligeros a la venta en el mercado colombiano. Y cuidado, este listado solamente incluye híbridos y no eléctricos, que son una especie aparte. Ustedes, quienes nos ven, son lo más importante para nosotros, así que si les gustan nuestros contenidos, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like al video y activar la campanita de las notificaciones.